A ver, Héctor, dice, de una lista de 180 países, México ocupa el lugar 127 en libertad de expresión. Imagínate. Se calcula que desde que inició el año, 12 periodistas han muerto en el país. Si fueras presidente, ¿qué harías para garantizar una verdadera libertad de expresión y proteger a la prensa? Qué terrible los números. O sea, horrible. No existe... Pero a ver, lo que pasa es que no es de este gobierno. Venimos arrastrando el que no haya libertad de expresión de toda la vida. O sea, de la época moderna de nuestro país, o sea, acabando la revolución de ahí para acá, no ha habido libertad de expresión. Pero, Todos los periodistas o tenían que huir. O sea, yo me acuerdo, ustedes no habían nacido, cuando el terremoto del 85, estaba de presidente Miguel de la Madrid. Y no me acuerdo el nombre del autor, pero salió un libro que se llamaba Carta a Miguel de la Madrid con copia para los mexicanos. Extraordinario, extraordinario. Ponía al presidente en su sitio tal cual. Y además, en pocas palabras, le decía, cuando vino el terremoto, si hubieras hecho lo que hizo Plácido Domingo, si hubieras agarrado una pala, cabrón, y te hubieras puesto, o sea, la gente te reconocería, te apreciaría. Él tuvo que huir del país. Y como estoy dando un ejemplo del que yo me acuerdo porque fue un libro que yo leí y fue cuando más o menos me empezó a interesar lo que ocurría con el país, ¿no? Esto ha ocurrido toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y si no es que los mates, como decía Lito, los matas de hambre, y si no es eso, les quitas por acá, les jalas por acá. O sea, no sabemos tener libertad de expresión, no la hemos jugado y no la hemos sabido jugar nunca. Constantemente hemos puesto de ejemplo Estados Unidos. Ese es un país que pues es su ley número 1, ¿no? La libertad de expresión, y puedes decir lo que quieras con el presidente en un programa de televisión, de radio, de lo que sea, puedes meterte con él y sabes que no va a haber consecuencias. Aquí no. Aquí sabemos que Víctor Trujillo salió de Televisa porque AMLO lo pidió. Y si no lo sabemos, o sea, o no lo queremos saber, es más que obvio. Loret igual. O sea, él dijo, sí, llego y ustedes no quieren tener problemas conmigo, sáquenme estos cabrones. Me suena que así fue. A mí me suena que así fue. Pero es constante con toda la gente. Y justo ese es un punto súper importante porque en realidad luego, o sea, pensamos en que la represión y la violación de derechos humanos a los periodistas proviene del crimen organizado o de las investigaciones que hacen, pero mucho de eso es el poder. Es el poder en turno del gobierno. Déjame decirte qué haría. Empezaría a permitir libremente, primero, que se pudiera decir lo que fuera y que vieran que no va a pasar nada. Es más, me atrevería a ir al programa del comediante más importante a burlarme de mí. Para que empezaran a tener libertad de poderse meter conmigo. Un día. No, un día con Adal Ramones y además... Oye, ¿cómo ves? Y además que poca madre de Adal Ramones. Si lo vas a pedir, no lo pidas por ti, pídelo por todos tus compañeros, güey. Eso que vas a tener ese acercamiento. Eso que acabas de decir está interesante. Y yo un ejemplo que me viene a la mente ahorita, lo que acabas de decir de un comediante acá que me haga parodia, que se burle de mí, pues el único ejemplo que conozco es allá en Nuevo León, el gobernador. Nunca lo han visto en TikTok. Sí, claro. Muy chistoso. Y el mismo gobernador creo que hasta lo invita a sus eventos y todo, o sea, ¿no? creo que eso... Y se burla feo de él. O sea, se burla feo. O sea, sí hay que decir que sí hay algunas parodias, ¿no? De crítica a los políticos, incluso de burla, pero me parece que el tema principal es la impunidad, ¿no? O sea, en este gobierno puedes asesinar a un periodista y lamentablemente no pasa nada, y por eso es continua que se sigan cometiendo este tipo de delitos. Bueno, un periodista y a cualquier persona, porque es desde el impresionante micrófono presidencial, el presidente de la República, Vilchi, se empeñan en hacer listas de periodistas. ¿Cuántas veces no hemos visto a Carlos Alarraqui, a este programa Atypical, ¿no? Salir en las mañaneras? ¿Cuántas veces no hemos visto que el presidente señala a Loret, pero hace es que listas? Esa es la agenda de descalificar para que entonces los ignorantes digan... Ay, claro, hasta te denuncian por traición a la patria por votar en contra de su reforma. Pero protegería a los periodistas. Creo que cada periodista que se acercara al gobierno a decir, oigan, yo necesito, le daría protección, lo dejaría trabajar. Es más, en conferencias de prensa, hablar y hablar y hablar de que tienen todo el derecho a decir lo que sea y que no va a pasar nada. Creo que eso alentaría hablar y demostrar. a que se pudiera ejercer la libertad de expresión. No se me ocurre más, o sea, es eso, porque además esto es herencia de tu cultura, y en la cultura de México nunca ha existido la libertad de expresión. Si nos vamos a las sátiras pasadas, Palillo siempre acababa de actuar y se lo llevaban preso.
Pero lo Pero, más a ver, incómodo perdón. para el gobierno, y nada más para cerrar Sí. este comentario, lo más incómodo para este gobierno no es que se burlen, o para el presidente no le parece incómodo que se burlen si habla lento o no. Más bien lo que le incomoda al presidente es que saquen sus escándalos de corrupción. O sea, ahí es la incomodidad de un presidente, ahí es la Y incomodidad que lo de un hagas quedar funcionario como tonto público. si haces una parodia, ¿eh? Pero, a ver, creo que tú Pues sí. decías algo clave. A ver, la impunidad sin duda es, pues la clave porque no hay libertad de expresión, ¿no? O sea, de los 12 asesinatos que han habido este año a periodistas, no hay una persona detenida, ni autor Bueno, ¿y intelectual, cuántos ni van en material. el sexenio? Y no tengo 60 y la pico. cuenta aquí. Más de 60, pero, sí. pero a mí algo decían, a ver, sí, se dan estos abusos desde el poder, se dan estos abusos desde el crimen organizado, pero ¿cómo te explicas que hay mismos periodistas que se meten con los periodistas que atacan? Eso es lo que a mí me parece, me explota la Lo que pasa cabeza. es que este gobierno tiene periodistas domesticados que trabajan para ellos y que en lugar de periodistas Habrá son que checar la nómina del gobierno. No, hombre. Son propagandistas y empleados además, del gobierno federal. Espérame, y además les ponen seguridad y ellos se encargan de estar criticando a su mismo gremio porque Claro. tienen esa orden. Intereses. Porque esa es la Claro. orden para ellos. Periodistas, tú atacas a tu medio, pero además yo en mi mañanera, yo voy a descalificar a todo aquel que no me alabe y que no me aplauda y que no diga que yo soy perfecto. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Sí, pero aparte del tema del chayote, porque son... Chayoteros. Pues sí, chayoteros, no hay otra Sí, forma para están llamarles. Pero el micrófono del presidente es de este tamaño y el micrófono de un periodista, pues no se puede comparar al micrófono presidencial. Al final creo que está terrible y hay que señalarlo, que se ataque a los periodistas desde la mañanera. Terrible. No podemos compararlo con una nota de un periodista. No, Entonces, y más allá que un periodista no le manda al ejército, o sea... Pero lo hacen qué porque miedo. lo hacen O porque sea, no se como- alinean, porque no se alinean Exacto. con el discurso y la narrativa de López Obrador. Esa Oye, es la pero verdad. qué miedo que el día de mañana se le permita a los periodistas y que le digas, oye, adelante, haz lo que haz tu chamba. Qué miedo el periodista que se atreva a hacerlo y que realmente pues no suceda así, porque yo dudo mucho hoy que el gobierno federal tome acciones y que diga, hoy sí vamos a trabajar en pro de los periodistas, pero lo que tú decías, el ejemplo que tú das, y yo creo que es impresionante y ojalá un día suceda, pero qué miedo de verdad de periodistas que se atrevan a hacerlo y que no suceda así. Pues sí, no tenemos cultura de la libertad de expresión. Exacto. No está como el artículo número 1 y lo que abre nuestra Constitución como allá, ¿no? Y no tenemos esa cultura que tienen países de primer mundo. Y eso te hace ser de primer mundo, poder hablar y decir y que no pase absolutamente nada, porque estás en todo tu derecho de Incluso poder eso expresarte. enriquece aún más. ¿Cómo? Muchísimo. Enriquece aún más De calle. todo tipo de tema de gobernabilidad en un país. La crítica creo que siempre debe ayudar, o sea, y quienes estén en el poder tienen que tener la humildad suficiente como para poder aceptar esa crítica y transformar esa crítica pues en resultados, transformar esa crítica en propuesta, transformar esa crítica, bla, bla, bla. Yo creo que esa debería de ser un aspecto que deberían de tener absolutamente todos los Sí, hoy los tenemos a mandatarios. un incapaz inepto que además no tiene él se cree humilde y perdón, humildad significa ausencia de soberbia y esto es lo que más tiene este güey, soberbia. Entonces, si no lo alabas y si no estás con él, automáticamente eres su enemigo y si no le aplaudes al escribir, al dar una nota, te vuelves su enemigo y es terrible lo que están haciendo con la libertad de expresión de la prensa en este país.